Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a este su hogar, a su casa, mi casa. El día de hoy nos vamos a poner un poco serios porque vamos a hablar de una nueva pieza de anime que considero que merece muchísimo respeto. Y estoy hablando de, como el título lo dice, Osama Ranking. Esta temporada creo que estamos retomando el ritmo de tanto la primavera como el invierno, que fueron sin duda dos temporadas muy intensas con estrenos buenísimos semana tras semana. El verano nos dio un pequeño respiro y nos entregó algunas piezas que pues sí eran medio dispensables, pero el otoño llegó con fuerza y llegó con Osama Ranking. Osama Ranking, o el Ranking de Reyes, o King Ranking, o como sea que le quieras decir, es la historia de Bojji, el príncipe heredero al trono del rey Bosé. El rey Bosé no es el rey de las bocinas caras, sino el rey de su pequeño reino. Este ascendió hasta ese lugar a través de pues puros trancazos y tuvo dos hijos. El primero es el pequeño Bojji, que es sordomudo, y el segundo es Daida, un chamaco que parece argentino y que es bastante petulante y odioso. El punto es que Bojji es un pequeño chamaco del que todos se burlan porque no tiene cómo comunicarse bien, salvo con el lenguaje de señas, y ese es un lenguaje que no todos saben hablar en el reino. Por esto mismo se le dificulta que le entiendan, pero él entiende a todos los demás, y lo que escucha todo el rato pues son solo burlas, humillaciones, y pues eso debe doler bastante, ¿no? Como un gato, tampoco lo entendemos. El punto es que en uno de sus viajes fuera del reino, Bojji conoce a Kage, un sobreviviente del clan de las sombras. Estos eran antiguos asesinos que fueron traicionados por su propio rey y que se parecen bastante a los Unou de Pokémon. El punto es que Kage, cuando conoce a Bojji, comienza a robarle y también se burla de él por ser sordo, pero después se da cuenta que en realidad son muy parecidos porque ambos comparten pues una infancia traumática. Bueno, y entre que si todo es blanco o es negro, Bojji se termina enfrentando a Daida. Y bueno, el punto es que el rey Bosé está muy enfermo y se va a morir pronto, y él quiere demasiado a Bojji y le quiere dejar el trono. Pero tanto Daida como su madre quieren quitarle este puesto porque lo consideran inepto, sencillamente porque es sordomudo. Y en el momento en el que el rey Bosé efectivamente muere y efectivamente le roban el trono a Bojji, pues se arma un desmadre de aquellos. Por un lado, Daida demuestra que es un rey bastante tiránico y se parece mucho al King Joffrey de Game of Thrones, no solo visualmente porque es güero chaparro y enclenque, sino también porque es un hijo de la... Y por su parte, Bojji empieza a mostrar que no es solamente ese pequeño niño del que todo se burla. Su relación con Kage, a pesar de que es muy breve y se nutre de solamente un solo vínculo, es suficiente para que él tome la decisión de irse a una aventura y demostrar que puede ser un rey en efecto, y seguramente usurparle el trono usurpado a su hermano Daida. Pero bueno, este anime está producido por Wit Studio, que sigue demostrando por qué es uno de los estudios de moda y por qué es de verdad una de las casas productoras más importantes de la actualidad. Junto con MAPPA, Cloverworks y Saint Saru, creo que son los que mejor entienden cómo está la industria en este momento. Y bueno, nos han entregado trabajos que son ya de época, y sin duda Osama Ranking va a ser uno de ellos. El estilo de animación recuerda muchísimo al anime de los años 70 con dibujos hechos a mano y cuadro por cuadro, pero obviamente con la tecnología y la fluidez que tiene un anime actual. También se toma el tiempo de tomar esos elementos visuales que nos resultan un poco antiguos para desarrollarlos como si fuera un anime antiguo. También el diseño de personajes, de fondos y paisajes es perfectamente reconocible como de esa época. Sí, ya sabes, esa época en donde por alguna razón el anime quería adaptar obras clásicas europeas. Y bueno, eso se nota porque estamos otra vez en una historia medieval donde vemos reyes, donde vemos princesas, y todo esto son grandes motivos por los cuales ver Osama Ranking. Pero creo que se nos está olvidando, o más bien se me está olvidando a mí porque soy el único que está hablando aquí como idiota. El motivo principal es que Bojji nos pone en la conversación de cómo tratamos a las personas discapacitadas en nuestro mundo. En Osama Ranking se les segrega sencillamente porque los demás no lo ven comportarse de la manera que esperarían que alguien lo hiciera. Esta idea de personas normales y de personas diferentes es algo que persiste a lo largo de la historia y que lo seguimos experimentando ahora. Una persona como Bojji solamente tiene una forma muy diferente de comunicarse, pero aquello que puede hacer es completamente ajeno a esto. Su condición como posible rey, o su condición como guerrero, o su condición como sencillamente humano no tendría por qué estar definida por el hecho de que no puede hablar. Y bueno, a esto se le conoce como capacitismo. Y bueno, ¿qué es el capacitismo? El capacitismo es sencillamente el tratar diferente a las personas que tienen una discapacidad. Y no diferente por el hecho de que le puedas dar el lugar a una persona en silla de ruedas, o porque te tomes el tiempo de aprender lenguaje de señas para hablar con una persona sordomuda. El capacitismo se refiere a negarle oportunidades idénticas a las personas sencillamente por su discapacidad. En este caso, a Bojji se le quita la oportunidad de ser rey
sencillamente porque es sordomudo. Y bueno, esta es una plática que tenemos muy pendiente en el mundo real y Osama Ranking viene para ponérnosla en la cara. Poder hablar de estos temas a través del anime es una de las cosas que hace para mí más rico a este medio, porque así como la temporada pasada estuvimos hablando de ciencia ficción y la singularidad de las máquinas a través de Vivi Flora de iSong, o como en invierno estuvimos hablando del suicidio infantil y la violencia de género con Wonder Egg Priority, en esta ocasión Boji y Osama Ranking vienen para poder hablar de cómo tratamos a las personas discapacitadas. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Si quieres ver Osama Ranking, está disponible en Funimation, incluso con su doblaje al español latino. A mí personalmente este doblaje sí me pareció mucho mejor que el de otros que ya tiene corriendo Funimation, pero bueno, el punto es que si lo quieres ver, ahí está. Yo me voy, no sin antes recordarte que... Una eternidad más tarde. Tomorrow for sure. Boji Best Boy.